Belneo tiene una serie de mecanismos para facilitar la labor de desarrollo a los programadores. Vamos a ver uno de ellos. Por ejemplo, uno se llama actualización en las tablas de Belneo. Vamos a ver qué dice la documentación al respecto. La documentación nos dice lo siguiente. Una actualización es un subobjeto de tabla que permite actualizar el valor de los campos de un registro de una tabla enlazada cada vez que se produce un alta, una modificación o una baja en la tabla origen en la que definimos las actualizaciones. Bien, ¿qué significa eso? Pues vamos a verlo, por ejemplo, en ejecución con un pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Quitamos la documentación de aquí y pasamos a la ejecución. Esto es el vídeo momento número 17, cabeceras, detalles y actualizaciones. Es un ejemplo muy sencillo donde vamos a ver el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una tabla de facturas y una de líneas de facturas. En la tabla de cabecera de las facturas, que sería esta de aquí, vamos a guardar, por ejemplo, el total de las facturas que se realizan por cada movimiento en las líneas. En la línea de la factura podemos tener distintas líneas con distintos importes. Aquí podéis ver cómo en la tabla de línea de factura tenemos, por ejemplo, dos líneas, una con importe 50 y otra con importe 50, y esos dos valores, la suma de ellos sería el total de la factura. Tenemos otro ejemplo en la parte de abajo, donde también lo veremos a continuación, lógicamente, sería un control de horas. Aquí tenemos en la cabecera o en la tabla de cabecera de control de horas el total, un campo con el total de las horas. En la tabla de línea de detalle de las horas, pues tenemos, por ejemplo, dos tipos de horas normales y horas extras. Las horas normales sería un movimiento, por ejemplo, de 40 horas. Las horas extras de 15, con lo cual el total de ese control de horas serían 55. Vamos a verlo en ejecución. Primer ejemplo de las facturas. Aquí tenéis una típica pantalla de factura donde tenemos el formulario general donde muestran todas las facturas. Podemos tener en la toolbar añadir facturas nuevas, le ponemos la fecha y aquí veis que distinguimos de nuevo lo que sería la cabecera de la factura, sería esta parte de aquí, que únicamente tenemos lo que sería el código o el número de la factura, por ejemplo, la fecha de la misma y el total de factura, que sería la suma de los totales parciales de todas sus líneas. Aquí podéis ver también que la parte de las líneas sería el detalle, todo esto de aquí. Aquí podéis ver dos columnas, el código y el importe de la línea. Aquí debajo veríamos la suma de los importes de las líneas. Aquí a la izquierda veríamos el total de números de líneas y aquí esta suma que hay aquí debajo tiene que coincidir con esta suma de la cabecera. Y para ello, para conseguir esto, utilizamos el mecanismo de actualización de Belneo. En la parte inferior tenemos lógicamente dos botones, el de aceptar y el de cancelar. Bien, si damos de alta una línea, por ejemplo, es un ejemplo muy sencillo, tampoco le he añadido muchos campos, pero podéis ver cuál sería el funcionamiento de las actualizaciones. Aquí tenemos un valor o un campo de una línea. Estos dos simplemente serían los mismos que hay aquí en la cabecera, ¿vale? Yo meto una línea, por ejemplo, de 100, una línea con 100 y acepto. Veis aquí que se va añadiendo a las líneas el registro. En la parte inferior se va sumando, la suma de la columna importe de la línea. Veis que este total, el total que aparece aquí en la línea, automáticamente se ha acumulado en el campo total factura de la cabecera. Esto veremos ahora después en desarrollo cómo se hace. Si yo añado de nuevo otra línea con un valor distinto, por ejemplo 200,
y acepto, aquí tenéis el típico botón de aceptar, eliminar o cancelar. Si yo acepto esta línea, automáticamente veis que también se acumula al total. ¿De acuerdo? Es decir, que el 300 que aparece aquí, que sería la suma de las líneas, 100 más 200, nos aparece de nuevo en el total de facturas en un campo de la cabecera, de la tabla de cabecera de facturas. Bien, bueno, ¿y qué tiene de especial las actualizaciones? Pues que simplemente, si yo ahora, por ejemplo, edito esta línea y donde pone 100 le pongo, por ejemplo, 50, automáticamente el componente de actualización me ha cambiado el valor del campo total de factura de la tabla de cabecera de factura. Tiene 250, que sería el equivalente a la suma de estas dos líneas de detalle que coinciden también, lógicamente, con el total o la suma de estas rejillas de la columna. Incluso yo podría simplemente eliminar esa línea de detalle que tiene el valor de 50. Le decimos que sí, hay una previa verificación. Y automáticamente me pone aquí el nuevo valor que ha quedado en la cabecera de la factura, que sería prácticamente el 200, que veis aquí y que coincide también con la suma de las líneas. Vamos a ver, por ejemplo, el otro ejemplo, ¿no? El de las horas trabajadas. Pero antes de ello, vamos a hacer otra prueba. Vamos a ponerle un valor de 600, por ejemplo. Aquí. Está claro que aquí hay 800, aquí hay también 600 más 200 son 800 y el total coincide. Bien. Yo podría, por ejemplo, eliminar todas las líneas al mismo tiempo, ¿vale? Esto es una funcionalidad que he puesto aquí un botón para eliminar todas las líneas y ver cómo quedaría el total de la cabecera. Le decimos que sí y automáticamente se queda a 0. ¿Veis? Te coincide que no hay ninguna línea, coincide con el total de la suma que es 0 y coincide con el total de factura de la cabecera. En este caso, por ejemplo, voy a eliminar también la factura completa, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya no aparecería ninguna factura. Cerramos esto y vamos al segundo ejemplo del control de horas. El control de horas, pues pasa exactamente igual. Vamos a añadir una cabecera, digamos, una tabla de cabecera de horas trabajadas, donde veis aquí que tiene 3 campos, un total de horas normales, total de horas extras y la suma de ambas. Metemos una línea de detalle, que en este caso nos va a pedir únicamente las horas normales que hemos trabajado. Por ejemplo, hemos echado 40 horas semanales y hemos echado, por ejemplo, pues no sé, 10 horas extras. ¿De acuerdo? Le damos a aceptar y veis aquí que en la cabecera, en el campo de la cabecera, se ha sumado las horas normales, las horas extras y esto es simplemente una suma de las dos. 40 más 10, 50. Aquí en el detalle, en la rejilla de detalle, podéis ver el movimiento de horas normales, que son 40, más 10 de aquí, que son 50. La suma, lógicamente, en el pie de la rejilla sería la suma de la columna. Aquí tenéis 10 y aquí tenéis 40. Si yo ahora pongo alguna línea más, por ejemplo, otro día, otra semana, 40 horas más y aquí, por ejemplo, 5 horas. Veis de nuevo que en los campos de la cabecera de esta tabla de horas trabajadas se han acumulado las 80 horas que veis aquí, que serían estas 80 horas, se corresponden con estas de aquí. ¿Vale? Y este total de horas extra que veis aquí, que son 15, se corresponden con esta de aquí. De igual forma, si yo modifico o elimino alguna de las líneas, por ejemplo, aquí pongámosle 12 horas, automáticamente me las ha actualizado. ¿De acuerdo? 12 más 5, 17, 40, 40, 80, que la tenéis aquí, y la suma.
Si elimino alguna de las líneas, pues pasaría exactamente igual. Se actualizaría la cabecera. ¿De acuerdo? Simplemente. Aquí veis en la parte inferior que aparece un error, pero verdaderamente no es un error, es simplemente que se está refrescando la rejilla y el registro anterior, pues al no aparecer, no lo puede mostrar simplemente. Bien, pues esto sería básicamente el pequeño ejemplo de las actualizaciones. Aquí tenéis el editor y tenemos el videomomento número 17, el cual vamos a ver ahora cómo está desarrollado. Aquí tenemos el proyecto de aplicación y el proyecto de datos. En el proyecto de datos, como en los anteriores videomomentos, tenemos varias carpetas. Tenemos la carpeta, por ejemplo, aquí de recursos, donde van a estar las variables, las constantes correspondientes y demás, ¿no? Como siempre, como hasta el momento lo hemos hecho. Tenemos una carpeta de tablas donde tenemos dos esquemas. El esquema de factura, simplemente podéis ver aquí que tenemos contemplado una tabla de cabecera de facturas y una tabla de línea de factura. En la tabla de cabecera de facturas tenéis simplemente, un campo nombre, alfa 12835, que no lo utilizamos en el ejemplo para nada. Tenéis también la fecha de la factura, que sí se utiliza. Tenéis también el total de la factura. Veis que aquí solamente hay un campo numérico, el total de la factura. Como veis en el esquema, tiene una tabla plural, que son las líneas de la factura. Por eso nos aparece aquí como enlace plural las líneas de la factura. ¿Vale? Bien. Si yo me voy ahora, por ejemplo, a la tabla de línea de factura desde aquí, tengo lógicamente aquí el campo ID como el número de línea de esa factura. Tengo un campo enlazado hacia la tabla de factura, que me lo veis aquí en el lado derecho, que está enlazado hacia la tabla de factura, VTA-FAC. Y aquí tenéis que en cada línea tenemos un importe de línea, un campo numérico donde vamos guardando el valor numérico de esa línea. Aquí, ¿qué es lo que hay de especial? Vamos a pasar a la pantalla completa. Pues tenéis aquí un subobjeto que se llama actualización. La actualización la podemos crear, por ejemplo, desde aquí, la parte inferior derecha, componente de actualización. Este componente de actualización contiene a su vez, o en este caso le ponemos un nombre, hace imp, actualizar importe de factura, y el campo enlazado. El campo enlazado significa que en la tabla en curso, la tabla de línea de facturas, debería de tener y debe y tiene un campo enlazado a una tabla maestra, que sería en este caso la cabecera de factura de venta. Como componente de actualización, es decir, dentro del sujeto de actualizaciones, podemos crear distintos componentes. En este caso ya había creado yo uno anteriormente que se llama AcuImp. El AcuImp, si hacemos doble clic, nos aparecen sus propiedades aquí. Este es el nombre del identificador, el nombre que le he puesto, acumular importe. El campo enlazado nos aparece en los tres campos que tiene registrado, digamos, en la tabla de VTA-FAC, está de aquí. Estos son los campos que nos aparecen en el componente de búsqueda de aquí, ¿vale? Aquí, perdón. El que me interesa es el total de factura, porque es un campo numérico donde yo voy a acumular, el modo de actuación del componente de actualización es o acumulo o pongo un valor absoluto. En este caso me interesa acumular. Yo acumulo al campo total de factura de la tabla cabecera facturas de venta el importe de la línea, es decir, este campo que tenemos aquí, el importe de la línea. Aquí únicamente veis el importe de la línea a través del editor de fórmulas. De esta forma se acumula automáticamente lo que sería
el importe de la línea a la cabecera de la factura, tal como vimos anteriormente en ejecución. Aquí, como veis, simplemente hago esto. Pero claro, os preguntaréis, ¿eso estaría bien para añadir, digamos, la línea para acumularlo, tal como dice aquí el modo, acumular hacia la cabecera, ¿no? Que me acumule, digamos, la línea a la cabecera. Pero os preguntaréis que cómo se modifica y cómo se elimina ese total de importe de la línea de la cabecera. Pues bien, no tenemos que hacer nada, ¿de acuerdo? Se hace de forma automática, es decir, que simplemente con esta actualización se acumula a la cabecera y cuando nosotros estemos ejecutando y estemos modificando el campo de importe de la línea, automáticamente se va a descontar del total de factura de la cabecera, del campo TOTFAC. Es decir, desde aquí, cuando se da un alta en la línea, se acumula aquí arriba. Cuando se modifica, también se actualiza. Y cuando se elimina, también se actualiza. Por lo tanto, el componente de actualización es muy útil. Vamos a ver, por ejemplo, el otro caso, el de las horas trabajadas. Tenemos aquí la tabla de cabecera de la obra, que aquí veis pues el nombre que le he puesto, un campo total de horas que también está puesto aquí, el campo total de horas, horas normales, horas extras y el total de horas. El total de horas veis aquí a la derecha en sus propiedades que tiene un contenido inicial, es decir, yo le he dicho únicamente que me sume las horas normales más las horas extras y esa suma me la lleva automáticamente al campo total de horas. Bien, veis aquí que también tiene su plural automático. ¿Por qué tiene el plural? Porque disponemos de una tabla de líneas, que es esta de aquí, igual que el caso anterior de la tabla de factura y la tabla de línea de factura, tenemos el enlace a la tabla de cabecera de obras, tenemos el campo de horas normales, donde vamos a teclear o acumular las horas normales, veis que de tipo numérico, longitud 3, horas extras, lo mismo, tipo de campo numérico, longitud 3. Y aquí tenemos de nuevo una actualización. La actualización apunta al campo enlazado de VM hora trabajada, que es este de aquí, este campo. Y dentro de esta tabla, como ya vimos anteriormente, están los campos correspondientes donde yo voy a acumular, que sería en el total de horas normales y total de horas extras. En la actualización, aquí en el componente, veis que en este caso hay dos componentes. Uno, que me acumula en el campo total de horas normales, me acumula el campo horas normales de esta tabla, de la tabla de líneas. Y también tengo otro segundo componente que me hace lo mismo, pero que en este caso me acumula en el campo total de horas extras. Y me acumula el campo horas extras, que es el campo de la línea. Claro, podríamos haber acumulado, si queremos, también acumular en el total de horas, pero en este caso lo he hecho así, simplemente acumulo total de horas normales y total de horas extras y el total de horas sería el cálculo automático que me hace aquí en la tabla de cabeceras. ¿De acuerdo? Pues de esta forma tan sencilla sería como haremos nosotros uso del componente de actualización de Belneo. Pues sí, gracias por ver el vídeo, déjame tus comentarios, ya sabes, en el vídeo, en el pie del vídeo, ¿de acuerdo? No dudes en preguntarme nada. Gracias, suscríbete.